La ira es un estado emocional que se produce cuando experimentamos una situación de injusticia, una amenaza o agresión, y se caracteriza por sensaciones intensas de agitación y de hostilidad. Esa es el miedo como una emoción. Tenemos algunos problemas tecnológicos porque no nos está corriendo la presentación. No sé si me pueden ayudar porque no quiere correr. La otra emoción que les quiero participar es la repulsión. Es un estado emocional que se produce al percibir algo que nos provoca la necesidad de alejarnos de objetos o criaturas o sustancias que pueden ser nocivas o que incluso pueden causar alguna enfermedad, ¿verdad? Bien. Necesitaría que me ayuden con la presentación porque no quiere avanzar. Dayana, ¿me ayuda? Por favor. No sé si me escuchan, pero no avanza la presentación. Sí lo escuchamos, pero exactamente no avanza la presentación. Sí, yo no, es decir, estoy yo dándole y no camina. Dayana, ¿me escuchas? ¿Me puedes ayudar? El licenciado, sí le escuchamos en este. Problemas en la vida. Está el caso clásico del señor que tenía un carro nuevo, último modelo, y su hija de 5 años, jugando en el carrito, lo rayó. Él se puso tan iracundo que le pegó en su manita tan fuerte que se las gangrenó. Se las tuvieron que amputar. Y ella, dentro de su inocencia, le decía a su padre: papito, si me devuelves mis manitas, si yo te compongo el carro, me devuelves mis manitas. El tipo ahí se psicotizó. Es decir, estaba tan arrepentido, obviamente, pero con esa ingenuidad de la niña, porque obviamente le hacían falta sus manos, ¿verdad? Pero ya se imagina lo que una persona puede hacer cuando está iracunda, ¿sí? Nunca hagamos algo cuando estamos realmente muy iracundos. Tenemos que tener muchísimo cuidado. Vamos a hablar ahora de sentimientos, positivos y negativos. El amor, el cariño, el aprecio, la admiración, la compasión, el respeto, la solidaridad, la amistad. Sentimientos positivos. Cualquiera dirá, bueno, pero amistad no es una relación, sí, pero parte de un sentimiento. Sentimientos negativos: el odio, el remordimiento, la venganza, el resentimiento, la envidia, el desprecio, la culpabilidad, decepción. En fin, es decir, ahí vemos contrastes de sentimientos positivos y negativos. ¿Qué sentimientos estamos experimentando? ¿Qué emociones estamos experimentando? Estamos experimentando en esta pandemia muchísimo miedo, ¿sí? Hay muchas gentes con miedo. Hay personas que están experimentando mucha ira porque están confinados. Hay mucha tristeza en algunos casos, que es realmente muy desagradable. Y obviamente también hay algo que no son ni emociones ni sentimientos. ¿Qué son? Reacciones emocionales, como la ansiedad, por ejemplo. La ansiedad es un estado caracterizado por sentimientos de aprensión,
de incertidumbre o tensión surgidas de la anticipación de una amenaza real o imaginaria. Eso es la ansiedad. No es una emoción, tampoco es un sentimiento, es una reacción emocional. La angustia, por ejemplo, es un estado de intranquilidad o inquietud muy intensos, causado especialmente por algo desagradable, por la amenaza de una desgracia o un peligro. La angustia es mucho más profunda y mucho más grande que la ansiedad. Es decir, la ansiedad es un desasosiego, pero la angustia es bastante más profunda. También tenemos dentro de las reacciones emocionales la depresión. La depresión es un trastorno del estado de ánimo caracterizado por un profundo decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo, disminución de las funciones psíquicas. Eso es depresión. Es decir, no debemos confundir la tristeza con la depresión, porque son diferentes. Algunas personas dicen sentirse tristes cuando están deprimidas, pero es diferente la tristeza. Y les voy a explicar más adelante por qué. La frustración es otra reacción emocional. La frustración es la sensación que experimentamos cuando no alcanzamos un deseo. Cuando no lo logramos, lo que sentimos se llama frustración. Mucho de lo que están sintiendo los profesores, porque no están alcanzando sus objetivos, mucho de lo que están sintiendo los estudiantes, porque no están a plenitud sintiéndose en el aprendizaje, mucho de lo que están sintiendo los padres de familia es frustración. Esa sensación que están experimentando porque no están alcanzando el deseo que querían. Es decir, los profesores lograr el aprendizaje de sus alumnos, los alumnos lograr su propio aprendizaje y los padres lograr que el progreso de sus hijos vaya hacia adelante. Y no lo están consiguiendo y están experimentando frustración. Bien, veamos qué diferencias hay entre emociones y sentimientos. Muchas personas los confunden y realmente son completamente diferentes. Las emociones son sumamente intensas, pero cortas en duración. Una emoción es tan intensa, puede ser tan intensa que a alguien le puede parar el corazón. Una emoción. Hay gente que se ha muerto, hay gente que incluso fanáticos del fútbol que en un estadio, ¡gol! Y se murió, ¿sí? De la emoción. La emoción es muy fuerte, pero es muy corta en duración. La alegría, un momento, un instante. La ira también en un ratito está, pero después pasa. Ya no pasa. Por eso dice, las abuelitas nos decían, contemos de 1 a 10, 1 a 10, tranquilos, para que vaya pasando. La emoción. La tristeza también es corta, es un momento nada más. Pero si ya vamos queriendo quedarnos tristes, eso ya se convierte en depresión, que es otra historia. Pero las emociones son sumamente intensas, pero muy cortas en duración. A diferencia de los sentimientos, que son menos intensos, pero más duraderos. ¿Sí? Una persona que, insisto, puede parársele el corazón por una emoción, o puede hacer una locura por una emoción, por una ira, ¿sí? Por miedo también podría ser algo, pero por el sentimiento no, porque es menos intenso, pero es más duradero. Las emociones un instante, pero los sentimientos pueden durar toda una vida. Alguien puede amar a alguien toda una vida, o puede admirar a alguien toda una vida. Los sentimientos, insisto, entonces son sumamente largos. Pueden ser de toda la vida, pero son un poco intensos. De sentimientos nadie se muere de amor. Eso de la niña de Guatemala, no. Eso es una pulmonía, cualquier cosa, pero de amor nadie se muere. De que existe la de alguien que sí puede pasar algo peor es de la depresión. La depresión sí nos puede llegar a abandonarnos y quizá llegar a morir. Pero no por un sentimiento. Por eso, ojo, no hay que contemplar mucho la depresión. ¿Qué relación tenemos entonces entre razón y emoción? Porque eso es importante. Cuando la emoción aplasta la razón, no nos deja pensar, solo sentimos. Y aquí quiero compartirles una historia, y es el caso de Matilda. Matilda era una jovencita, una adolescente, que vivía con sus padres, ya tenía 14 años, y vivía con sus padres. Pero cuando en una ocasión sus padres salen, se van a una fiesta y habían quedado de que Matilda se iba a ir con su
tía. Pero Matilda, en lugar de irse con su tía, decide quedarse, decirle, cuando llega la tía, le dice, no me voy. No te vas, man, si no te quieres ir, quédate. Los padres se fueron con la idea de que Matilda se había ido. Pero cuando regresan, Matilda acaba de despertarse, era las 1 de la mañana, y se va al baño cuando de repente oye que sus padres están llegando, y adolescente al fin, niña al fin, dice, les va a jugar una broma, se encierra en el closet del cuarto de ellos. Cuando ellos ingresan, oyen ruidos, el señor va a buscar una pistola, porque él tenía un revólver, y sube a la habitación, despacio, y cuando entra a la habitación, ella sale del closet repentinamente, y él no la reconoce, y ¡fum!, la mata. Ven cómo en ese momento él estaba tan turbado que ni siquiera reconoció a su propia hija. O sea, ven cómo la emoción, ¿sí?, que tenía en ese momento era tan grande que no pudo ni siquiera reconocer a su propia hija. Los nuevos descubrimientos sobre la arquitectura emocional del cerebro precisamente nos dan una explicación de los momentos en los que la emoción arrasa con toda racionalidad. Para eso debemos recordar cómo creció el cerebro. Para comprender ese poderoso dominio que las emociones tienen en la mente pensante, recordemos cómo evolucionó el cerebro. El cerebro durante millones de años evolucionó de abajo hacia arriba. Lo primero en el proceso evolutivo que hemos tenido los seres humanos es el tronco cerebral. El tronco cerebral es lo primero, donde están las condiciones de sobrevivencia, lo que compartimos con todos los mamíferos, el tronco cerebral. Luego, con los años y años de evolución, se formó el sistema límbico, donde hoy sabemos que radican emociones, donde sabemos que es el cerebro emocional, y las emociones y sentimientos. Y con los años y miles, millones de años de evolución, crece la corteza cerebral. Es decir, el cerebro nació de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el cerebro emocional existió muchos años antes que el racional. Y eso, en el proceso evolutivo, es realmente muy importante y que nos hace comprender por qué las emociones dominan tanto. Y la raíz más primitiva de nuestra vida emocional es el sentido del olfato, o más precisamente el lóbulo olfativo. Y díganme ustedes si no es tan importante en nuestras emociones el olfato, ¿sí? ¿Cuántas veces podemos decir, ay, no está fea, va, pero qué bien huele, va? O sea, no está feo, está algo feo, pero qué bien huele, dicen las chicas. O sea, el olor, sí, es muy importante. No digamos, si alguien piensa que tiene un deseo muy enorme por besar a alguien, y se muere por besarlo y ya se va a dar el momento, están muy cerca y todo, y cuando de repente le llega en la boca, o sea, ahí se acabó todo, o sea, ahí te terminó todo. O sea, el olor es tan importante. Por eso es que los franceses gastan millones de euros generando unas fragancias que puedan realmente causar esas emociones. Veamos también otro pensamiento para meditar. Es un racimo en forma de estructuras interconectadas que se asientan sobre el tronco cerebral cerca de la base del anillo límbico. Ahí está la amígdala. Pero no todos los asaltos límbicos son perturbadores, ¿verdad? Sí, por supuesto que no. Porque claro, una risa explosiva es también una respuesta límbica. Cuando nos reímos, cuando de repente alguien ve en la calle o en cualquier parte se cae accidentalmente y nos da mucha risa. Sí, a gente, y a veces no podemos ver y nos da pena reírnos. ¿Y qué ocurre? No nos estamos riendo del mal ajeno, no, en lo absoluto, no. Si la respuesta, ¿por qué nos reímos? Porque la respuesta es límbica, porque la respuesta es emocional, no es racional. ¿Sí? No nos estamos riendo del mal ajeno. De la misma forma, una sorpresa maravillosa es igualmente una respuesta límbica. ¿Sí? O sea, no todas las respuestas límbicas son perturbadoras, por supuesto, ¿verdad? Un joven al que le extirparon la amígdala, porque él padecía de ataques epilépticos muy fuertes, perdió todo interés por la gente. Prefería quedarse solo. No mantenía contacto con otras personas.
No reconocía a sus amigos, parientes, ni siquiera a su madre. Vean qué caso más terrible. Podría mantener perfectamente una conversación porque su cociente intelectual no estaba intacto, ¿verdad? Y permanecía impasible al ver la expresión asustada de los demás ante su indiferencia. Angustiada, los demás se angustiaban. ¿Qué ocurrió? Junto con la amígdala, parece haber perdido toda capacidad de reconocer sentimientos, así como toda capacidad de generar los propios. La amígdala funciona como un depósito de la memoria emocional. Además de la amígdala dependen todas las emociones y los sentimientos. A partir de esta conferencia, ustedes tendrán que decirle a la persona que ama, te amo con toda mi amígdala. No es muy romántico, pero es científico. Antes, ¿por qué decíamos te amo con todo mi corazón? Porque antes se creía que las emociones estaban en el corazón, porque es la víscera que reacciona justo en situaciones emocionales. A los animales a los que se les ha extirpado la amígdala, carecen de furia, pierden esa urgencia por competir, y ese miedo también lo pierden. Fue Joseph LeDouche, un neurólogo de la Universidad de Nueva York, el primero en que estableció ese papel clave que tiene la amígdala. Esto es muy importante para que comprendamos la neurología humana. Las señales de los ojos y de los oídos viajan inicialmente al tálamo. O sea, de los ojos y de los oídos. Las señales viajan inicialmente al tálamo. El tálamo es una especie de como que fuera una planta telefónica que recibe las llamadas y las distribuye. Y ocurre que una segunda señal del tálamo se dirige a la neocorteza. Fíjense entonces cómo funcionamos los seres humanos. Las señales de los ojos y de los oídos viajan inicialmente al tálamo. Y luego una segunda señal del tálamo se dirige a la neocorteza. O sea, por ahora podemos entender, inicialmente al tálamo y luego a la amígdala, ¿sí? Y una segunda señal va a la neocorteza. Ahora entendemos, por eso entonces primero doy el golpe y después, disculpe, ¿verdad? O sea, primero es mi reacción emocional y luego mi reacción racional. ¿Qué debemos entonces entender con este proceso neurológico normal? Que debemos darle tiempo, instantes, cuando sentimos la emoción y queremos, ahí es el momento justo de esperar a que la información llegue a nuestra neocorteza y tener realmente una forma de actuar distinta en función de nuestro pensamiento, en función de nuestra razón. Cuando nos sentimos emocionalmente alterados, decimos que no podemos pensar correctamente. Eso es cierto, eso es real. En resumen, tenemos dos clases de inteligencia, la inteligencia racional y la inteligencia emocional. Claro, mis colegas van a decir, sí, pero Gardner habló de las multiinteligencias. Sí, pero son de tipo racional, de emocional una. Ahora bien, no se trata de suprimir la emoción y colocar en su lugar la razón, sino que encontrar un equilibrio inteligente entre ellas. Si no se trata que, bueno, a partir de ahora vamos a hacer solo razón y nada de emoción. No, eso no, porque somos humanos y entonces nuestra emoción es parte de nuestra naturaleza. Lo que tenemos que encontrar es ese equilibrio inteligente entre ambas, ¿sí? Por eso, el nuevo paradigma nos obliga a armonizar razón y emoción. En forma romántica diríamos cabeza y corazón, ¿verdad? Pero ahora ya entendemos que las emociones no están en el corazón, sino también en nuestra cabeza. Entonces, el nuevo paradigma obliga a armonizar razón y emoción. Porque no se trata que le quitemos la emoción a la vida, a las cosas. No. Ya se imaginan ustedes, si se están dando un beso con el ser amado, están besando, están sintiendo algo hermoso, maravilloso, pero de repente piensan, ¿cuántos microbios nos estaremos? ¿No tendrá coronavirus esta? O sea, ya se imaginan ustedes. Se termina la emoción del beso, ¿sí? O sea, o están besándose y dicen, son hombres y dicen, ay, ¿y esta dónde aprendió a besar esta desgraciada? O sea, no, ahí se arruina, pues no. O sea, no tenemos que ser tampoco tan racionales, ¿sí? O como aquel señor que decía, bueno, ¿qué es el fútbol?
20 tipos que se pelean por una pelotita y 2 necios que no la dejan entrar. Bueno, así nada tendría sentido y nada tendría emoción. Es decir, debemos tener un balance importante en nuestra emoción y nuestra razón. Pero esto es fundamental. La inteligencia académica no garantiza el éxito en la vida. La inteligencia emocional, regresamos una diapositiva, por favor. Disculpen. La inteligencia académica no ofrece prácticamente ninguna preparación para los trastornos que acarrea la vida. Sin embargo, aunque el cociente intelectual elevado no es garantía de prosperidad, ni prestigio, ni felicidad, nuestras escuelas y nuestra cultura se concentran en las habilidades académicas e ignoran la inteligencia emocional. ¿Cuántas veces en las escuelas los maestros les hablan a los niños de inteligencia emocional? ¿Cuándo? ¿Cuándo les enseñan a manejar sus emociones? ¿Cuándo? Nunca. Se concentran solo en las habilidades académicas y se olvidan de la inteligencia emocional. No es realmente, si cuántas veces los maestros con su actitud provocan temor en los estudiantes. Eso no es inteligente. ¿Cuántas veces se presenta un maestro y dice, había un famoso y clásico profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad de San Carlos? Decía, en mi clase, 100 solo Dios, 80 yo que soy el profesor, 60 el doctor fulano de tal que es mi auxiliar, 51 el mejor estudiante. O sea, así se presentaba. Perdónenme. Esos generan terror, son profesores terroristas que generan terror en el estudiante. Eso no es inteligente, ¿sí? O sea, no debemos tener una actitud de prepotencia, una actitud de que somos el que tenemos el poder, el profesor, los estudiantes son nuestros vasallos. Eso no tiene sentido. ¿Sí? Se dificulta mucho el aprendizaje así. Hay muchas personas, jóvenes, que yo he atendido en clínica por 30 y pico de años, que me dicen, sí, mire, no se me queda la matemática. Y resulta que tienen habilidad numérica. Me digo, ¿por qué no? Es que no sé, y empezamos a investigar, de repente vemos, es que me cae mal el profesor. Y ahí estamos mal. Si el profesor le cayó mal, qué difícil es para el estudiante entender, ¿sí? Porque se bloquea. Máxime en este tiempo de pandemia, los estudiantes se quejan porque los profesores dejan una cantidad de tareas terribles. Los padres también dicen ya no más. Porque ahora los padres son profesores, son los auxiliares. En su casa están tallando y resulta que también se están hastiando y están asumiendo una conducta que no es apropiada, una conducta inadecuada que es decir, no están siendo inteligentes emocionalmente. Y eso es algo importante. ¿Qué es realmente inteligencia emocional? Inteligencia emocional es sinónimo de motivarse. Recuérdense que la motivación es una fuerza interna que empuja y dirige nuestra conducta en un sentido. Eso es, la motivación es interna, ¿sí? Y entonces, como estudiantes, como profesores, como padres de familia, debemos motivarnos, debemos encontrar esa fuerza interna que nos empuje en un sentido, en el sentido hacia donde queremos. Y si estamos haciendo las cosas con motivación, lo vamos a conseguir. Estudiante que no está motivado le va a costar mucho aprender. Profesor que no esté motivado le va a costar mucho dar su clase, hacer su labor docente adecuadamente. ¿Cuántas veces se le pregunta a cualquiera, a alguien que va por ahí a dar clases en una escuela, a un instituto, ¿y vos a dónde vas? Ahí voy al instituto a dar clases. ¡Ay, Dios! O sea, no, la gente tiene que llegar con entusiasmo, ¿sí? Con muchísimo deseo y mucha gana, ¿sí? Así como yo estaba con ganas de compartir con ustedes estos criterios importantes. Entonces, inteligencia emocional es sinónimo de motivarse. Inteligencia emocional es sinónimo de persistir frente a las decepciones. Hay muchas cosas que nos pueden decepcionar, sí, por supuesto, muchas, pero debemos persistir frente a las decepciones. O sea, no, lo primero que nos decepciona nos vamos a derrotar, no. El inteligente emocionalmente persiste, insiste y va. O sea, la persistencia es una de las características que nos van conduciendo hacia el éxito. Toda persona exitosa es persistente.
Las personas que no son persistentes y abandonan no pueden obtener el éxito, ¿sí? El ser persistente, el ser constante, es una de las formas que alimentamos el espíritu del éxito. O sea, debemos entonces persistir ante las decepciones. La decepción es sencillamente un sentimiento, ya lo sabemos, y es un sentimiento negativo, ¿sí? Pero debemos sobreponernos de eso e insistir en lo que estamos. ¿No logramos algo como estudiantes? ¿No lo logramos? Bueno, insistamos. No pasamos de cierto, bueno, insistamos. Sigamos. Y lo vamos a conseguir. O sea, es fundamental esto. Inteligencia emocional es sinónimo de controlar el impulso, es decir, tener autocontrol. ¿Sí? Tener autocontrol es básico, pero el autocontrol lo tenemos que tener en función de nuestro razonamiento, de nuestro pensamiento. Los pensamientos influyen muchísimo en las emociones y en los sentimientos, lo que pensamos. Entonces, controlamos el impulso a través de nuestra razón. No se trata de que entonces vengamos y algo nos impactó y entonces nosotros nos aguantamos y estamos así, no controlo mis emociones. No es de esa forma. Es a través de la razón. Es lo que me dijeron, yo vengo y lo razono, ¿sí? Como los ejemplos que les puse. La señora, mi paciente que me comentaba y según ella me estaba insultando y me decía tonto y yo venía y razonaba. Decía, no, eso no es cierto. ¿Cuántas veces les dicen a ustedes es que sos inútil? Y eso no es cierto. No son inútiles. De repente, para hacer algo en particular, no son muy habilidosos. Y para hacer otra cosa, sí son muy habilidosos. Suele ocurrir. El que es bueno para el arte, de repente es muy malo para el deporte. El que es bueno para esta cosa es muy malo para otro. Entonces, inútil universales, no. Puede ser, entonces le dicen inútil y entonces la gente se molesta. Piensen. O sea, el control del impulso está en función del pensamiento, en función de la razón. Ahí es controlamos. No es que nos aguantemos y que el hígado se nos haga un nudo. No es así como controlamos el impulso. Es a través de nuestra razón. Inteligencia emocional es sinónimo de regular el humor. Es fundamental mantener buen humor. Si nosotros la actividad docente, la actividad docente, la actividad educadora, que es una actividad creadora, la hacemos con buen humor, es fantástico. Yo usualmente utilizo el humor como herramienta didáctica. Yo trato de mantener mucho ánimo. A veces puedo explicar algo con un chiste, con una historieta simpática. Si puedo explicar algo que puede ser muy complejo, con un chiste. O sea, entonces debemos regular el humor, mantener un buen humor. La Asociación de Psiquiatras Guatemaltecos dicen que antes de sus reuniones formales hacen una sesión de risoterapia. Es decir, se ríen y todo, cuentan chistes y cuentan cuentos, en fin, y la pasan un buen rato sonriendo, y eso eleva su estado de ánimo, eleva su humor. Debemos regular el humor. Inteligencia emocional es sinónimo de evitar que los trastornos disminuyan nuestra capacidad de pensar. Ya sabemos que si estamos alterados emocionalmente, podríamos complicarnos racionalmente o podría complicarse nuestra capacidad de pensar. Entonces debemos evitar que esos trastornos nos disminuyan nuestra capacidad de pensar. Inteligencia emocional es sinónimo de mostrar empatía. La empatía es la actitud nuestra que nos permite alcanzar cómo se sienten las otras personas. Muchos definen la empatía como el ponerse en los zapatos de otra persona, pero realmente es muy difícil colocarse como que en los zapatos, o colocarme en el lugar de esa persona es un poco complejo, pero yo sí, pues porque no sé lo que está sintiendo. Es decir, ustedes pueden estar sintiendo un dolor, pero yo no sé. La intensidad, no lo sé. Pueden sentirse muy mal, pueden sentirse avergonzados, pueden sentirse como sea. Yo no lo puedo saber, no lo puedo sentir, porque soy otra persona, pero sí puedo tratar de imaginarme cómo me sentiría yo en aquella situación, cómo estaría yo en aquel momento. Ahí logro entonces ser empático, ¿sí? Ahora con esta situación tan difícil, esta crisis económica que muchas personas están sufriendo,
y vemos en las calles de las ciudades personas de escasos recursos, personas de la economía informal con sus banderitas blancas, y hay muchas personas que lo critican, que dicen, sí, que esa gente, que son haraganes, que, ¿por qué nos ponemos un ratito en esas? ¿Cómo estaríamos nosotros si no tuviéramos trabajo, si no tuviéramos recursos para alimentar a nuestra familia, si no tuviéramos absolutamente nada? ¿Cómo nos sentiríamos? Ahí logramos ser empáticos, cuando logramos ponernos en nosotros en aquella situación. Inteligencia emocional es sinónimo de abrigar esperanzas. Siempre una persona emocionalmente inteligente guarda esperanzas. Debemos estar muy claros que esta situación va a concluir. Esta situación que estamos viviendo va a llegar a solucionarse. Es decir, debemos tener la esperanza de que las cosas van a cambiar y de que van a cambiar para bien. Este virus vino para quedarse, eso es cierto, pero como muchos más, como se quedó todos los demás virus, como se quedó la tuberculosis, como se quedó el VIH, como se quedó todos los virus que han venido para quedarse. Tenemos que aprender a convivir con ese virus, pero debemos tener la esperanza de que vamos a lograrlo. Eso es fundamental. Una persona inteligente emocionalmente abriga esperanzas. Es decir, quiero que la comunidad educativa tenga la esperanza de que vamos a salir de esto, vamos a resolverlo. Como dice la expresión, vamos a salir juntos de esto y más fortalecidos. Inteligencia emocional es sinónimo de controlar las emociones. Ya lo hablamos, a controlar el impulso. Debemos controlar nuestras emociones. No solo debemos dejar que nuestras emociones estén libres y sueltas, no. Debemos controlar nuestras emociones. Inteligencia emocional es sinónimo de llevarse bien con los demás. Las personas que son amigos de nadie, las personas que tienen dificultades de relaciones interpersonales, generalmente no son muy inteligentes emocionalmente hablando. Pueden ser muy inteligentes racionalmente, pueden ser brillantes racionalmente, pero emocionalmente les falta mucho. Es decir, debemos aprender a manejar bien nuestras relaciones interpersonales. Y eso no depende de las otras personas y lo debemos recordar siempre. Nuestras relaciones interpersonales dependen de nosotros, de nuestra actitud. Nunca de las demás personas. No, nunca de cómo amaneció aquel, cómo amaneció aquella. Ve, está empurrada, está trompuda, entonces yo ni le voy a hablar. No, no dependen de ellos, dependen de nosotros. Nosotros tenemos que tener ese deseo de llevarnos bien con los demás. Y llevarse bien con los demás precisamente denota inteligencia emocional. Hay algo fundamental, necesitamos de todas las personas, absolutamente de todas. Los seres humanos no nacimos para vivir aislados como ermitaños, nacimos para vivir en sociedad. Y ahora precisamente nos está costando mucho el distanciamiento, nos está costando mucho no tener ese contacto afectivo con las personas. Y debemos entender que esto es temporal. Va a llegar un momento en que vamos a poder volver a tener ese contacto personal. Pero aún con la separación, aún con el distanciamiento físico, como le llaman distanciamiento social, aún con eso podemos llevarnos muy bien con las demás personas. Inteligencia emocional es sinónimo de ser optimista y de pensamiento positivo. Ser optimista da unas grandísimas ventajas en comparación al pesimismo. Es decir, ser optimista da mejores posibilidades de éxito, porque es tan simple como aquel pesimista, aquel negativo, que dice, bueno, voy a intentar, y es que yo no puedo, pero lo intenta y no, ¿verdad? Y no le sale, y dice, ¿verdad? Sí, yo no puedo. Sí, se confirma, se hunde, y lo vuelve a intentar y no le salió, sí, ¿verdad? Es que yo no puedo. Y se sume en su posición. Lo vuelve a intentar y le sale, sí, pues de casualidad me salió, pero yo no puedo. ¿Cuál es la posición del optimista? Bueno, lo voy a intentar. Lo intenta, no le salió, no importa, a la otra sale. Lo vuelve a intentar, no salió, no importa, a la otra sale. Lo vuelve a intentar, le salió, le tenía que salir. No se quebranta, o sea, hay una gran diferencia. Y por eso, el ser optimista y de pensamiento positivo es una muestra, es una señal de inteligencia emocional. Porque eso va a facilitar muchísimo las cosas que hagamos en la vida, en términos generales. Y el ser optimista es otra de las características del éxito.
de cómo podemos alimentar el espíritu del éxito es siendo positivos, teniendo una actitud mental positiva, siempre. Los estudiantes deben tener una actitud mental positiva frente a lo que están viviendo. O sea, deben enfocar la situación, deben encontrarle y sacarle provecho a lo que están haciendo. Están teniendo más relación con sus padres. Eso es positivo. Eso es positivo. Y obviamente deben manejar bien sus relaciones interpersonales con sus padres, con sus hermanos, ahora que están conviviendo mucho más. O sea, deben aplicar justamente ahí la inteligencia emocional. Relacionarse bien con sus padres, relacionarse bien con sus hermanos, relacionarse bien con sus maestros. Los maestros, por un lado, deben ser también optimistas, decir, sí, mis alumnos van a aprender, sí, yo voy a ser capaz. Hay muchos que han tenido mucha dificultad del aprendizaje de las nuevas tecnologías, de todas estas plataformas digitales, han tenido, pero ahí van aprendiendo, pero deben ser muy positivos, deben ser muy optimistas que van a lograr dominar esas herramientas. Eso les va a ayudar muchísimo en el futuro. Entonces, la inteligencia emocional es sinónimo de tener un pensamiento positivo, de ser optimista. Inteligencia emocional es sinónimo de manejar bien los sentimientos. Eso es básico en inteligencia emocional. Hablamos de pensamientos positivos y hablamos de pensamientos negativos. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo contrario a amor? Quizá muchos de ustedes me contestarán odio. Pero no. Resulta que el odio no es contrario a amor. Lo contrario a amor es desamor, es indiferencia. El odio es otra dimensión de sentimientos, no necesariamente contraria. Hay personas que dicen, ay, es que aman a alguien, pero sienten y dicen, te odio, desgraciado. Pero realmente están muy cerca del amor. No es el odio no es contrario. Lo contrario es desamor, es indiferencia. ¿Y qué ocurre cuando una persona está odiando? El odio es como un cáncer emocional. El odio es un sentimiento de lo más negativo que existe. ¿Y qué le ocurre a las personas que están odiando? O sea, ¿qué ocurre? ¿Aquel que odian siente algo? ¿Experimenta alguna sensación? Nada. La persona que está odiando se está consumiendo en su odio. Esa no está manejando adecuadamente. Están relacionando investigaciones recientes odio con cáncer. Ojo, están vinculando personas que odian con aparecimiento de cáncer en su organismo. O sea, porque en efecto, el odio es una especie de cáncer. Debemos manejar bien nuestros sentimientos. No debemos manejar sentimientos negativos. Envidia, por ejemplo. Ahí dice, yo tengo envidia de la buena. Eso no es cierto. O sea, envidia es envidia, punto. Envidia es un sentimiento negativo, punto. No hay envidia de la buena, eso no es cierto. Eso es absolutamente falso. Envidia es envidia. Podríamos expresar otra cosa, sí, está bien. Si no es envidia, pues puede ser de repente admiración, a aquel le está yendo muy bien, qué bueno. Es decir, ahí cambiamos realmente un pensamiento negativo por uno positivo. Si a la gente le está yendo bien, magnífico, maravilloso. Yo siempre recuerdo mucho un rótulo que había camino a Escuintla, por ahí por Amatitlán, que decía, alégrate del bien ajeno. Sí, qué bonito, esa gente que escribió eso es una persona sabia. Inteligencia emocional es sinónimo también de interpretar los sentimientos de los demás. ¿Qué pueden estar sintiendo los demás? O sea, inteligencia emocional es sinónimo de eso, de percibir lo que y darnos cuenta de lo que las personas están. En algunas ocasiones, alguna actitud nuestra puede hacer sentir mal a alguien, puede hacer que experimenten un sentimiento negativo. Tenemos que tener cuidado, es decir, interpretar adecuadamente los sentimientos de las demás personas. Inteligencia emocional es sentirse satisfecho, es sinónimo a sentirse satisfecho con lo que hacemos, más allá de lo que hagamos, independientemente de nuestra tarea, sentirnos satisfechos como estudiantes, porque estamos aprendiendo, sentirnos satisfechos como profesores, porque estamos dando lo mejor de sí, sentirnos
satisfechos como padres de familia porque estamos dejándole la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos. Lo mejor que podemos dejarle a nuestros hijos es educación. Eso es la mejor herencia, sin ninguna duda. Debemos sentirnos satisfechos. Bien, inteligencia emocional es sinónimo de conocerse a sí mismo. Debemos hacer un proceso importante de introspección para conocernos a nosotros mismos. Y eso es sinónimo de inteligencia emocional. Voy a concluir esta intervención hablando primero las mujeres, primero las damas. De las mujeres emocionalmente inteligentes poseen las características siguientes. Son positivas respecto a ellas mismas. Las mujeres que son emocionalmente inteligentes tienen esas características. Son positivas respecto a ellas mismas. Expresan sus sentimientos abierta y adecuadamente. Si a un compañero de trabajo puede decirle te quiero mucho. Sí, lo pueden expresar abierta y adecuadamente. Se pueden expresar sus sentimientos. Es característica de mujeres así. La vida tiene significado para ellas, para las mujeres que son emocionalmente inteligentes. Insisto, estoy hablando de características de mujeres emocionalmente inteligentes. Son sociables. Otra característica de las mujeres es que se adaptan bien a la atención. Las mujeres tienen la capacidad, a diferencia de los hombres, de hacer varias cosas a la vez. O sea, una ama de casa puede estar frente a la estufa de su casa cocinando la cena de la familia y puede estar viendo con este ojo, está viendo el televisor, está siguiendo el curso de la novela, de este lado está hablando por teléfono con la vecina, pelando a la otra vecina, no es cierto. Están hablando, puede estar controlando con este otro ojo al marido que se ve para allá. O sea, las mujeres son capaces de hacer varias cosas a la vez. Los hombres no tienen mucha esa capacidad. Y las mujeres emocionalmente inteligentes se adaptan muy bien a la atención. Las mujeres que son docentes se adaptan muy bien a la atención. Características, otra, su aplomo social les permite comunicarse fácilmente con personas nuevas. Es una característica de mujeres emocionalmente inteligentes. Si él dice, viene un visitante, lo puede, por favor, recibir, sí, con mucho gusto. Una mujer emocionalmente inteligente va, lo recibe, porque su aplomo social les permite comunicarse con personas nuevas. Otra característica es que se sienten cómodas con ellas mismas. Las mujeres son los seres más cambiantes que hay en su apariencia, ¿no? O sea, y se cambian una y otra vez que el pelo y que aquí, bueno, ahora están con dificultad porque los salones están cerrados, ¿verdad? Pero se pintan el pelo, se lo cortan, eso, es decir, van cambiando su apariencia porque les gusta, ¿verdad? Eso está bien, no importa. Lo importante es que se sientan bien consigo mismas. El problema es cuando, es que yo soy muy chaparra, es que yo soy muy alta, es que mis piernas son muy delgadas, no es que mis piernas son muy largas, que mis piernas son muy cortas, ahí tenemos problema. Pero las mujeres emocionalmente inteligentes se sienten bien consigo mismas. Ahora hablemos de los hombres. Los hombres emocionalmente inteligentes poseen las características siguientes. Son socialmente equilibrados, sociables y alegres. No son pusilánimes. ¿Qué quiero decir con esto? No son faltos de ánimo. Ni piensan las cosas una y otra vez. Otra característica es que poseen una notable capacidad de compromiso con las demás personas o las causas. Otra característica es que con mucha capacidad de asumir responsabilidades y de alcanzar una perspectiva ética. Mucha capacidad de asumir responsabilidades. O sea, la responsabilidad es una característica muy importante del hombre emocionalmente inteligente. Son solidarios y cuidadosos de los demás. Otra característica es que su vida emocional es rica y apropiada. Dando una conferencia de esta naturaleza, me dice un señor, mire, yo soy muy hogareño. Ajá, dije yo. Porque tengo 2 hogares. Ajá, ya entendí su concepto de hogareño, ¿no? Y mi vida es muy rica emocionalmente, sí, pero no apropiada. O sea, tienen que estar las 2 condiciones. Otra característica, se sienten cómodos con ellos mismos, con los demás y con el universo que les rodea.
Termino con este pensamiento del Gabo. No podemos elegir muchos aspectos de nuestra vida, pero nada ni nadie es lo bastante poderoso para impedir que escojamos nuestros pensamientos y nuestras emociones. Gabriel García Márquez. Muchas gracias por su atención. Pasamos al periodo de preguntas. Gracias, licenciado. Excelente presentación. Es de agradecer su invaluable aporte en el abordaje del tema de la inteligencia emocional en tiempos de COVID-19. Y creo pertinente tomar en consideración la importancia que el tema tiene frente a los posibles conflictos emocionales que puedan presentarse derivado de los efectos de esta pandemia. Quisiera compartir con usted también algunas inquietudes que los participantes nos están presentando. Una de ellas me dice cómo hacer para no perder la calma, no sentirse desesperados ante tal situación. Encender el televisor en todos los canales, vemos fallecidos, noticias de personas con novedades de poder vender sus productos. Ella plantea por medio de qué actividades ellas pueden distraerse y pues mantener el control emocional que necesitan. Bien, lo primero que quiero, noticias. Hay personas que todo el día están viendo noticieros. Eso no es conveniente emocionalmente hablando. Es bueno enterarse, sí. Es bueno que conozcan las noticias, sí. Pero una vez, ya. Y mejor si no es amarillista, porque hay muchos que son muy amarillistas. Entonces, informémonos, ¿de acuerdo? Y de ahí, por favor, no veamos más noticias en todo el día. Veamos las noticias oficiales, ¿de acuerdo? Está bien. Si quieren, no ven noticias y esperan las noticias, por favor. No vean exageradamente las noticias. Eso afecta muchísimo. Hay personas que están, diríamos, en buen chapín, empachadas de ver a personas que dicen, ay, qué refrescante escuchar de otro tema. Sí, claro, por supuesto. Pero ¿qué deben hacer entonces? Para empezar, no ver muchas noticias, enterarse, sí. Mejor si son de los canales oficiales. 2, deben ser muy creativos para entretenerse, si entretenerse quieren. Hay muchísimas cosas que hacer en casa, muchísimas cosas. Deben tener una relación muy importante en su familia, eso es básico, para mantener la calma, insisto, no, con su familia hablen de otro tema. Hay muchas cosas que hablar. No hablen de la enfermedad, no hablen de COVID-19, no. Por favor, déjenlo por un lado. Deben estar muy claros de las medidas higiénicas que deben tener. Sí, deben lavarse las manos conscientemente, deben estar muy claros de mantenerse distanciados. Ustedes están completamente libres y entonces deben estar relajados y tranquilos. Muchas cosas. Leer. Ahora pueden aprovechar, lean libros de autoayuda, libros que hablan de historia, libros de lo que quieran, lean y lean mucho. Cambien la televisión por la lectura. Vean alguna otra, escuchen música, la música, de todo tipo de música que les pueda hacer sentir muy bien con su familia, juegos de mesa, sean creativos en contar historias, conversan a sí mismos, es decir, para momentos de meditación, mucho ejercicio. Por supuesto que
que dosificado. Por supuesto que no se van a hacer 6 horas de ejercicio, ¿verdad? Pero por favor, hagan ejercicio. Esa es otra forma que los mantiene emocionalmente bien, porque los ejercicios generan endorfinas, que son neurotransmisores que mantienen esa sensación de bienestar. Entonces, hacer ejercicios nos hace muy bien. Hacemos ejercicio, después nos bañamos, después compartimos, leemos un buen libro, una buena revista científica, etcétera. Muchas actividades que podemos hacer. Gracias, licenciado. El optimismo, sin duda alguna, juega un papel importantísimo en la inteligencia emocional. ¿Dónde se da anatómicamente el salto emocional en la amígdala? Ahí en la amígdala se procesa todo lo relacionado con las emociones, con los sentimientos, absolutamente todo. Es decir, ahí la amígdala, pero en todo el sistema límbico, es donde esas interconexiones nerviosas son las que generan. Es decir, los circuitos neuronales que tiene la amígdala y los circuitos neuronales de todo el sistema límbico que componen el tálamo, el hipotálamo y todas las áreas que están alrededor de eso son donde radican precisamente los circuitos neuronales que nos provocan esas sensaciones y todas esas aspectos emocionales de los que estuvimos hablando, en todo el sistema límbico y particularmente en la amígdala. Gracias, licenciado. No cabe duda que la sociedad se encuentra inmersa en el nerviosismo, la frustración, el desánimo, y salen a la luz sentimientos y emociones que sin duda alguna es necesario saber manejar para evitar que se desborden y que pues generen reacciones en las cuales a lo mejor posteriormente nos podamos arrepentir. Acá nos pregunta un participante, en este tiempo, ¿cómo se puede utilizar la inteligencia emocional cuando no se tiene un trabajo? Bien, el hecho de no estar laborando es sin duda una situación apremiante. Sin embargo, hay muchas formas de hacerse de recursos. Hay muchas personas que perdieron su trabajo. Yo conozco amigos que, incluso artistas, que ahorita no pueden actuar en ningún escenario porque todos están cerrados. Entonces, ellos prácticamente han perdido su trabajo. Pero ¿qué hicieron? O sea, su familia, en el caso un concreto de un amigo, su familia atendió un restaurante que tampoco lo abrió. Entonces, personas crearon su página ahí, la enviaron a varios amigos, esos conectaron y todo. Entonces, los papás están haciendo los alimentos y él, que es artista, ahorita está de repartidor de comida a domicilio, ¿verdad? Y están saliendo a flote económicamente y están pues muy entretenidos. Cuando tiene espacio, ya encontró la posibilidad de clases de baile, entonces se está encontrando espacios donde puede ya dar clases de baile, pero ayuda a su familia en esta parte. Es decir, aquí debemos ser muy creativos, o sea, no nos va a caer del cielo el maná, y nos van a ofrecer, nos van a llamar para ofrecernos trabajo, tenemos que buscar, tenemos que ver en qué podemos tener habilidades y uno está haciendo unos barquitos preciosos. Se recuerda, dice que cuando era escolar aprendió en artes industriales y está haciendo unos barquitos preciosos y los está vendiendo y la gente los está comprando porque son bonitos adornos. Y en fin, podremos mencionar muchos ejemplos. Creatividad es fundamental para salir de esta crisis. Gracias, licenciado. Creo que podemos aquí, ¿verdad?, descubrirnos, reinventarnos, como está utilizándose ahora el término. Tengo otra pregunta bastante interesante hablando de hombres y mujeres y nos dice, a nivel cerebral, ¿qué parte del cerebro hace que la mujer se adapte mejor a la tensión que el hombre?
Bien, el cerebro de la mujer y del hombre son distintos, son diferentes. O sea, no tenemos, hay diferencias muy importantes en funcionamiento. Anatómicamente no mucho, pero en funcionamiento sí. Las digamos, mujeres, cuando aprecian arte, estimulan sus 2 hemisferios. Los hombres, cuando apreciamos arte, solamente uno se estimula. En las mujeres 2, por eso es que generalmente son mucho más receptivas para arte, se emocionan mucho más, ¿verdad? Por cuando ven algo y dicen, ¡hala, qué lindo! Y el hombre dice, está bonito, más o menos. O sea, tenemos diferente percepción porque nuestros cerebros funcionan distinto. Específicamente la apreciación de arte es una. En cuanto al aspecto tensional, no hay, digamos, bueno, obviamente hay áreas muy específicas del cerebro, pero ocurre es que la forma en que las mujeres procesan la información neuronalmente es donde hacen la diferencia, es decir, tienen habitualmente muchos quehaceres, ¿verdad? Es decir, están acostumbradas a hacer muchas cosas, lo van desarrollando esa habilidad y esa capacidad para hacer muchas cosas a la vez, porque tienen esa capacidad, incluso a nivel verbal, las mujeres tienen la capacidad de expresar muchas más palabras que los hombres. Es muy corriente escuchar a mujeres que son capaces de expresar muchos sus sentimientos y los hombres no, porque funcionan neuronalmente diferente. Y esa capacidad de expresión, esa capacidad de poder decir las cosas de una manera con más facilidad que los hombres, hacen que liberen buenos niveles de tensión y que puedan ser más capaces de la adaptación. Pero más que todo, cuando son amas de casa, ahí es donde generan muchísimo, porque tienen que hacer de todo. En nuestro medio son maestras, son médicos, son enfermeras, las madres son maestras, las madres son cuidadoras, son casi que hasta divinas. Es decir, las madres se dedican a muchas actividades y desarrollan mucha capacidad de asumir actividades variadas y de adaptarse a la tensión y a la situación difícil. Sin duda alguna, licenciado, que así es. Quisiera, ¿verdad? Previo a dar por finalizado el presente evento, pues agradecerle, licenciado, por su participación, por su valiosa colaboración en la disertación del tema, el cual fue brindado sin ningún fin de lucro, únicamente la intención de colaborar con la comunidad educativa que en coordinación, ¿verdad?, con la Comisión de Educación de CENACYT, pues han tenido a bien iniciar este ciclo formativo a través de webinars que servirán de apoyo en la actualización y profesionalización continua de la población docente y demás participantes del sistema educativo nacional. No quisiera despedirnos sin antes, pues, darle la palabra para que nos dé un mensaje para todos los participantes y para finalizar el evento. Yo después me quedo compartiendo algunos mensajes con los participantes, por favor. Muy bien, pues agradecerles a ustedes la invitación a la Comisión de Educación que organizó este evento. Gracias por la invitación. Ha sido para mí un gusto enorme como presidente del Colegio de Psicólogos de Guatemala y presidente de la Asociación de Presidentes de los Colegios Profesionales. Hemos asumido el reto a raíz de la invitación que nos hicieron y agradecemos mucho a todas las personas que se enlazaron y que han estado pendientes de esto. Espero realmente que el mensaje que trasladé en esta conferencia pues les sea de utilidad. Esto es de aplicarlo en su vida, de que puedan ustedes hacer cambios importantes. Recuérdense que aprendizaje es un cambio relativamente permanente en la forma de pensar, de sentir y de actuar. Si nosotros después de un proceso educativo logramos tener algún cambio
en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de sentir, en nuestra forma de actuar, podemos decir que aprendimos. Yo espero que haya un aprendizaje en todos ustedes. Sin duda alguna que lo va a haber, licenciado. Bueno, finalmente, pues quisiera agradecer a todos los participantes que tuvieron, ¿verdad?, a bien acompañarnos en el primer webinar de este ciclo que pues iniciamos el día de hoy, aprovechando la oportunidad para girarles, ¿verdad?, la cordial invitación para participar en los siguientes webinars que se estarán llevando a cabo cada miércoles de aquí hasta el 29 de julio del presente año, a partir de las 18:30 horas a través del Facebook Live y YouTube, recordándoles que si participan en el ciclo completo de webinars, pues tendrán, ¿verdad?, que son 9 en total webinars, recibirán un certificado emitido por CENACYT y la comunidad educativa GT, que los acredita pues en su participación. De igual forma, por cada webinar que participen, recibirán una constancia que se les hará llegar al correo que ustedes pues registraron. Es así como pues damos, ¿verdad?, por finalizado el evento y esperamos tener la participación de todos. En el siguiente webinar nosotros vamos a estar compartiendo el tema Principios para la comunicación efectiva en la época virtual de la docencia. Creo que es un tema interesante para todos, tanto para docentes, padres de familia, como estudiantes. Así que quedan cordialmente invitados. El día de hoy, déjenme contarles que superamos el número de participantes que pues teníamos, ¿verdad?, previstos. Creo que fue un éxito el evento, así es de que es de felicitar a todo el equipo que el día de hoy pues tuvo a bien, ¿verdad?, apoyar el evento, a la CENACYT por el apoyo proporcionado y a las organizaciones que todos los comisionados representan ante la Comisión de Educación y la comunidad educativa. Les deseamos una feliz noche y en nombre de la comunidad pues educativa, gracias por su participación y tengan ustedes un reparador descanso. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad y por esa